Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learning, el primero del año. Hoy lo que vamos a estar hablando es de robótica. No vamos a meternos en ChatGPT, modelo de lenguaje. No. Hoy nos vamos a meter de lleno en robótica. Vamos a ver qué son las cosas que estuvieron saliendo durante todo el 2023 y qué nos espera el año que está empezando. Así que primero que nada, acá hice un artículo donde van a poder encontrar todo lo que vamos a estar hablando hoy, con todos los links de lo que vamos a estar charlando. Y me gustaría arrancar primero que nada con una frase de Meta AI, ¿no? Que acá lo que dicen es, a ver, la ciencia ficción típicamente imagina un futuro donde los humanos se ponen a crear arte, tienen pasatiempos que los llenan, mientras que todas las cosas que son aburridas y peligrosas las hacen robots que tienen algún tipo de inteligencia artificial. En contraste, lo que estamos encontrando es que los sistemas de inteligencia artificial del día de hoy cada vez nos están mostrando más capacidades generativas, ¿no? O sea, se están metiendo en el área que supuestamente les iba a quedar a los humanos y no están haciendo las cosas que nosotros decimos son aburridas o peligrosas, ¿no? ¿Dónde están los robots? Bueno, este gap entre las dos cosas se conoce como la paradoja de Moravec, donde la teoría lo que dice es que los problemas más difíciles en la inteligencia artificial involucran todo lo que es la motricidad o capacidades sensoriales que tengan estos robots, no el pensamiento abstracto o el razonamiento. Para ponerlo de otra forma, los problemas difíciles son fáciles, pero los problemas fáciles son difíciles. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, hoy vamos a estar hablando de este último paper que salió por 3 personas, la verdad un equipo bastante chico, de la Universidad de Stanford. Se llama Mobile Aloha y acá pueden ver cómo estos tipos están haciendo básicamente una cocina, o sea, se cocinan todo un plato de 3 platos, ¿no? Acá dice una comida cantonesa. Primero agarran un camarón y están haciendo un huevo frito, básicamente un huevo revuelto, ¿no? Podemos ver cómo lo están haciendo acá y acá pueden ver cómo empiezan a cocinar el pollo y etcétera, ¿no? Es bastante interesante todo lo que están haciendo acá, ¿no? Con esto. Ahora, como siempre que vemos una de estas demos, ¿no? Donde acá lo vemos que está lavando y decimos, bueno, listo, se viene Skynet. No, vamos a hacer un review de todo lo que estuvo pasando durante este 2023 en la parte propietaria. Eso significa las empresas comerciales como Tesla, Google, Meta, qué es lo que estuvieron haciendo, startups como Figure, por ejemplo, y después qué es lo que está pasando en open source, como por ejemplo esto. Y también vamos a hacer una diferencia entre qué es una demo teleoperada, que es este caso que vemos acá. O sea, acá no tenemos a un robot autónomo que está haciendo este plato, sino que hay una persona detrás que es la que está manejando estos brazos mecánicos que son los que hacen esto, ¿no? Así que vamos a tratar de diferenciar qué son las cosas reales que pueden suceder hoy de manera autónoma y qué son las cosas en las que simplemente lo que estamos demostrando son las capacidades mecánicas de estos robots. Así que primero que nada también quiero agradecer a mi amigo Pablo y Nora que me regalaron esta luz que tengo acá, que por fin puedo tener luz en la cámara, así que les quiero agradecer que me hicieron este regalo. Vamos a volver otra vez a la nota que teníamos acá. Así que vamos a ver más o menos dónde estamos, ¿no? Así que si nos ponemos a ver lo que está pasando del lado del software, ¿no? Volviendo a esta idea que teníamos antes, ¿no? Los humanos generan arte y piensan, básicamente, y los robots hacen cosas aburridas, limpian la casa, hacen la comida, ¿viste? Etcétera. Vamos a meternos en esta parte que debería ser lo más difícil, hacer arte y pensar, básicamente. Si nos metemos del lado del software, vamos a ver que tenemos avances impresionantes, por ejemplo, de la mano de GPT-4, ¿no? Estamos mezclando conversación, visión, generación de imágenes, y si nos metemos solamente en lo que es la generación, que tenemos imágenes, videos, audio, estamos viendo, si se meten en Twitter, etcétera, en la conversación que está pasando, que es muy posible generar desde una imagen, generar videos, básicamente, películas. Entonces, estas secuencias de videos son muy cortas, por ahora, durarán quizás 2 a 5 segundos, pero pueden imaginarse cómo esto va a ir extendiéndose a medida que pasa el tiempo. Acá hay una cosa que me pareció muy interesante, que es un posteo dentro del subreddit de Stable Diffusion, donde una persona sube esta foto y dice, este es
post de verificación, ¿no? Entonces vemos la foto de una imagen, una foto de una, o sea, la generación de una foto de una mujer, donde tiene acá el subreddit y el usuario, ¿no? El nombre del usuario. Esto, cuando yo lo vi, es los modelos de generación al día de hoy no pueden hacer esta calidad de texto, especialmente en cursiva. Es muy difícil hacer cursiva, entender cursiva y hacer cursiva. Tuve un proyecto que hacer donde tuve que leer prescripciones médicas y es extremadamente difícil leer la letra cursiva. Y como se ven acá en la Community Note, también podemos ver que en realidad lo que hicieron fue, esto se lo agregaron con Photoshop. Pero sí es cierto que lo que estamos viendo acá es generación de imágenes que son muy, muy realistas, ¿no? También tenemos el mismo caso de Emily Pellegrini, que bueno, se hizo un poco conocido estos últimos días porque básicamente es una cuenta de una influencer hecha por inteligencia artificial que tiene un montón de fans en Instagram. No me voy a meter a ver el Instagram porque este es un canal apolítico y familiar. Es familiar, así que no nos vamos a poner a ver lo que es esto. Simplemente que sepan que existe esto. Básicamente lo que están haciendo no es nada loco, ¿no? O sea, tienen a esta persona, o sea, una generación de imagen exactamente igual a esta, y después le hacen un face swap, básicamente sobre videos que ya existen. Entonces, cuando vean un video, no es real, ese video no está generado por AI, simplemente se le cambia la cara. Pero, si volvemos para atrás, podemos ver que ya estamos bastante cerca de decir, y es peligroso, ¿no? O sea, ya podemos ver un avatar o una persona representada de forma completamente artificial que es muy realista, ¿no? Esto es lo que está pasando del lado del software. Pero ¿qué está pasando del lado del hardware, ¿no? O cosas que interactúan con el mundo físico. Y acá vamos a ver dónde estamos, ¿no? Para ver un poco qué es realista de todo esto. Esto es una investigación que hizo a principio de año Google junto con una empresa que se llama Everyday Robots. Y acá pueden ver que lo que mezclaron básicamente es modelos de Transformers que interactúan con el ambiente, ¿no? Tienen cámaras, se entienden el lenguaje y realizan acciones, ¿no? Entonces acá tenemos que tenemos un robot que nos dice, hola, ¿cómo te puedo ayudar? Y el humano le está preguntando, ¿me puedes traer algo con lo que pueda limpiar algo que se me derramó? Entonces acá podemos ver que el robot, ¿no? Se está yendo, está evaluando dentro de estas opciones que se le presentan, ¿no? Traer una esponja, agarrar unas toallas, agarrar una banana, encontrar un limpiador, ¿no? Lo que le estamos pidiendo es algo para limpiar, secar, ¿no? Entonces vemos que dice traer una esponja, listo. Ya decidió el agente qué es lo que tiene que hacer. Entonces ahora lo que tiene que hacer es mecánicamente, tiene que tratar de agarrar el objeto. Y acá lo vemos que empieza a jugar un poquito, ¿no? Y vemos lo que intenta hacer, ¿no? Tiene que abrir un cajón, tiene que encontrar la esponja, tiene que agarrar la esponja y después tiene que llevársela a la persona. Pueden ver lo lento que es todo esto, ¿no? Lo lento que es. Bueno, en este es el punto donde arrancamos 2023. Segundo cosa que tenemos es, seguramente hayan visto las demos que hace siempre Boston Dynamics con el perro, con la persona, ¿no? que empieza a realizar cosas, alguna actuación, por ejemplo. Lo que hay que saber ahí es que tenemos que empezar a diferenciar cuáles de estos comportamientos son autónomos y cuáles son teleoperados, ¿no? Generalmente cuando nosotros encontramos esto, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos que dice 2023, un review de 2023, ¿no? Y pueden ver ahí que tenemos el robot este. Si me llega a andar internet, lo podemos ver, pero se imaginan este robot que tenemos acá, ¿no? Es el famoso, el que hace la vuelta para atrás, el que lo cagan a patadas, etc., ¿no? Bueno, esos robots generalmente son teleoperados y simplemente pueden hacer algún tipo de acciones donde tienen un montón de data de entrenamiento. Pero si le cambiamos un poquito el evento que tienen que, o el ambiente en el que se tienen que mover, ya no pueden realizar esas acciones, ¿no? Entonces no tenemos un robot que sea completamente autónomo. En este caso, lo que hizo Boston Dynamics junto con Meta AI fue este robot, ¿no? que tenemos acá. Lo que hizo Meta con Boston Dynamics es básicamente conectaron a su robot que se llama Spot
que es un robot a todo esto, este perro, es bastante bueno. Yo lo pude usar un par de veces, está muy bueno, sale unos $50.000, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, aunque hay versiones chinas que son un poco más baratas, $5, $10.000, etc. Pero este robot lo que hicieron fue conectarle un montón de sistemas. O sea, si se fijan acá, tenemos Whisper, ¿no? Que eso ya empieza a entender comandos de parte de humanos. Blip 2, que es un modelo que entiende el ambiente, o sea, toma fotografías y después identifica objetos o cosas del ambiente con el que está interactuando. Y después finalmente tenemos que se conecta a internet y ahí tiene acceso a modelos de lenguaje grandes, donde lo que pueden hacer es planear, por ejemplo, o contestar algún tipo de tarea que le pedimos a través de Whisper, por ejemplo. Y después finalmente está usando Eleven Labs para respondernos, ¿no? Entonces, si ven acá, van a ver que tenemos algunos ejemplos del robot donde le hacemos una pregunta y básicamente empezamos a interactuar con el robot, ¿no? Acá tienen también nosotros, ¿no? Y le pusieron, bueno, una actitud como un poquito más jodona, etc. Pero bueno, acá podemos ver que estos robots empiezan a interactuar con el ambiente. Entonces, vimos lo que hacía Google, vimos lo que hace Boston Dynamics, pero vamos a ver qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Tesla en este caso. Y hace unos 2 años aproximadamente, Tesla, Elon Musk, hace una presentación y dice, mira, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un bot que se va a llamar el Tesla Bot. Y estuvo bastante bueno porque lo que salen es, mandan esto y dice, bueno, acá lo estamos presentando, y mandan a un tipo disfrazado de Tesla Bot. Y obviamente se empieza a mover y vos dices, che, pero esto no es un robot, esto es un, bueno, es una niña, mal, pero bueno. Y lo interesante fue, o sea, estos tipos no tenían nada, básicamente, hace 2 años no tenían absolutamente nada, pero 2 años después, lo que podemos ver es que ya tenemos el Tesla Optimus generación 2, y ahora van a ver por qué se los quería mostrar esto. Esto es para entender un poco dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos durante este año, ¿no? Entonces, ya tenemos de nuevo. Esto, estamos pasando de esto a esto en 2 años, ¿no? Y acá pueden ver cómo es el movimiento que tenemos en las manos, que es una de las cosas más difíciles de igualar para estos robots. Siempre un detalle esto, siempre que veo estos robots me da la sensación como que tienen que ir al baño, la forma de caminar. Yo sé que es la forma más eficiente por el centro de masa, etcétera, pero me parece interesante eso. Podemos ver cómo es la dexteridad que tienen y cómo pueden básicamente realizar acciones a través de la imitación. O sea, lo que estamos viendo acá es que, contrario a lo que teníamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos muy pocos actuadores acá que están realizando una acción, ¿no? Estamos levantando una esponja, simplemente. Acá podemos ver que tenemos muchas cosas que están actuando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que está pasando acá es que, y ahora vamos a ver un poquito más de la investigación, de dónde viene esto, pero lo que está pasando es que estamos usando redes neuronales para traducir a través de lo que se conoce como imitation learning, o sea, aprendizaje por imitación, traducir la acción que estamos observando, que el robot está observando y de la cual está aprendiendo, a trayectorias, que es lo que está haciendo con la mano, ¿no? Entonces, no tenemos que planificar de esta forma, sino que simplemente podemos hacer que el robot copie videos donde personas agarran, por ejemplo, un huevo y lo ponen en este recipiente. También lo ponen a bailar, etc. Hay otros que lo hacen hacer yoga y todas esas cosas. Finalmente, les quería mostrar este último. Entonces, vimos lo que las grandes tecnológicas están haciendo. Vimos a Google, vimos a Meta, Boston Dynamics y vimos a Tesla. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Figure One, que es una startup, ¿no? Acá podemos ver, esto salió hace muy pocos días,
lo que nos dice es, Figure One aprendió a hacer café. ¿Cómo fue esto? Bueno, le empezaron a mostrar videos, más o menos unas 10 horas de personas haciendo café, y el robot aprendió a hacer esto, que lo van a ver ahora, ¿no? El 5 de enero de 2024 aprendió. Entonces acá tenemos una cápsula, tenemos el café, la máquina, etc. Y podemos ver cómo el robot de forma autónoma está levantando la tapa, agarra la cápsula, la pone y etc. ¿no? Todo esto lo está haciendo a través de lo que es Imitation Learning. Se puede imaginar 10 horas de video para hacer esta tarea. En algún momento esto se va a expandir a lo que se conoce como Out of Domain Data, ¿no? O sea, casos fuera del dominio en el que fue entrenado, ¿no? O sea, le enseñan a generalizar fuera de lo que es su data de entrenamiento, ¿no? Pues acá tenemos lo que hizo el robot, ¿no? Aprendió a corregir sus errores, por ejemplo, le está errando, pero le podemos ver que intenta la que está bien y cierra. Esto es lo primero de esto, ¿no? O sea, se tienen que imaginar que así como pasamos de esto a esto, ¿no? En 2 años, se puede imaginar que podemos pasar de esto a algo muchísimo mejor en un tiempo parecido o más rápido, ¿no? Una cosa que me pareció interesante de Figure AI es que tienen una cosa que la describieron como master plan, ¿no? Interesante, donde nos explican un poco cómo es que ven el futuro, ¿no? Esto es importante para saber a qué dirección es donde estamos yendo, ¿no? Acá pueden ver que lo que están diciendo es, mira, el 50% del PBI, del Producto Bruto Interno del planeta, es trabajo humano, ¿no? 42 trillones de dólares. Y tenemos 2.3 billones de hogares en el mundo y también tenemos 700 millones de personas que son básicamente ancianas y necesitan algún tipo de asistencia en el hogar. Y finalmente, si queremos hacer exploración espacial, necesitamos también robots. Entonces, lo que están diciendo es, mira, vamos a tratar de atacar estas 3 cosas con nuestros robots. Tareas aburridas y peligrosas, tareas de cuidado y tareas de exploración espacial. Muy interesante. ¿Cómo lo hacen? Bueno, acá tenemos un poquito la solución y cómo planean verlo, ¿no? Así que interesante, se los dejo para que lo vayan viendo. Entonces, vimos un poquito dónde estamos a nivel empresas comerciales, pero nosotros lo que queremos es llegar a esto, ¿no? ¿Cómo hicieron estas personas con Mobile Aloha para crear un robot que pueda cocinar 3 platos, ¿no? Y acá lo estamos viendo. Entonces, primero vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en open source, ¿no? Y acá lo que tenemos es lo que hizo Meta AI. Pueden ver que tenemos el robot Spot. Esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estábamos hablando de acá, ¿no? Este robot Spot es lo que se está siendo usado acá, en este caso. Lo que hizo Meta es, básicamente, hizo un algoritmo, un modelo que se llama, le pusieron de nombre un Cortex Visual Artificial, donde básicamente tratan de hacer todas estas cosas que vemos acá. Navegación, recoger objetos, interactuar con el mundo y también, por ejemplo, mantenerse estable dentro de cómo se está moviendo, ¿no? Interesante, hace también, estudia la navegación, ¿no? La forma en la que se entrena esto es con simulación, ¿no? Están simulando estos ambientes acá y lo hacen, básicamente lo hacen por muchas horas, y acá pueden ver, ¿no? Escaneos 3D de aproximadamente 1000 casas, ¿no? Entonces le enseñan a un robot Spot simulado que se mueva en una casa que no ha visto antes, ¿no? Que agarre objetos que están fuera del lugar con el que fue entrenado y básicamente que aprenda a generalizar, ¿no? Entonces, en ese caso, este robot se puede mover de esta forma, ¿no? Que lo ven acá, agarrando un objeto de un lugar y llevándolo a otro lugar.
No me quiero meter mucho en detalle de lo que están haciendo acá. Simplemente me gustaría mostrarles que acá lo que hicieron es esto. Necesitaban un dataset, ¿no? Para tener, por ejemplo, que el robot, que el Spot, agarre una cosa y la mueva de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrena? ¿Cuál es la data original que se hace? Bueno, para hacer eso, lo que hicieron fue un dataset nuevo que se llama Ego 4D. O sea, esto es un punto de vista egocéntrico, como lo llaman, que es básicamente alguien filmando cosas con una GoPro en la cabeza, ¿no? Entonces acá es lo que dicen, que lo hicieron con unas 4000 horas de video humano egocéntrico, ¿no? Así es como lo llaman. Y si lo ven acá, van a ver que está el dataset, lo podemos explorar. Vemos acá, Explore Sample, por ejemplo. Y es bastante interesante esto. O sea, muchas personas, de nuevo, se graban con una GoPro en la cabeza y se pueden hacer cualquier cosa. Como esta persona acá está cortando un pepino y entonces ahora el robot, su cámara, sabe cómo es cortar un pepino, ¿no? Me parecen muy divertidas estas cosas para mí. O sea, cuando pensamos en, bueno, ¿cómo hacemos para que los robots pasen de hacer esto, ¿no? Que es malísimo, a hacer algo que está bueno, como cortar un pepino? Bueno, la forma en la que lo hacen es así. Alguien se tuvo que grabar, por ejemplo, acá tapando o sea, poniendo la tapa de algo, cortando el pasto, etcétera. Así es como aprenden estos robots, ¿no? Entonces, está bueno para saber cómo es que se generan estas cosas, ¿no? No son una caja negra, es esto, básicamente. Hay un montón de gente que se juntó a grabar videos donde agarran una mayonesa de la heladera, o acá, por ejemplo, se graban en el baño haciendo algo, bueno, etcétera. Así es como se hace. Y obviamente esto está también con un repo de GitHub donde pueden ir leyendo todas estas cosas, ¿no? Bueno, acá quería poner que, bueno, esta gente que está acá, sí, hicieron un robot que aprieta un botón, saca, qué sé yo. Bueno, esto ya lo hicieron hace 2 años en la Universidad de Austin, en Texas, donde, bueno, qué sé yo, acá están apretando un botón, está bien. Esto es para ver qué es real, ¿no? Porque vemos imágenes, por ejemplo, de esto, ¿no? Acá cocinando esto y uno dice, bueno, listo, ya está, estamos en un nivel de progreso increíble. Y en realidad acá estábamos hace 2 años, ¿no? O sea, un robot enorme que solamente podía apretar un botón, nada más. Y 2 años después, el robot puede levantar una tapa y meter una cápsula. Listo, pero falta hasta que hagan esto, ¿no? Que estábamos acá, hasta que hagan una de estas cosas, por ejemplo, esta, que es, bueno, acá está haciendo como, está tejiendo algo. Falta un montón de tiempo, ¿no? Vamos para atrás. Los problemas difíciles son fáciles, los problemas fáciles son difíciles, ¿no? Así que bueno, vamos a el video en sí. Esto es el paper que les quería hablar hoy, que se llama Mobile Aloha, que es manipulación bimanual móvil usando, bueno, teleoperaciones. Y acá lo que van a ver es que tenemos 2 modos de operación. Una es teleoperación y la otra es modo autónomo. Acá lo que pueden ver es que tenemos un par de actividades que sí las hace de forma autónoma. Por ejemplo, acá al principio estamos cocinando un camarón, ¿no? Lo pueden ver. El video a todo esto está acelerado, 6x. Esto hay que tenerlo en cuenta, no es que la máquina se mueva a esta velocidad. Entonces, pero podemos ver cómo nadie lo está tocando. Este robot aprendió a hacer estas cosas, ¿no? Podemos ver que cocina un camarón, llama a un ascensor, se mete dentro del ascensor. En este caso, agarra un trapo, levanta una copa, limpia la copa y acá le está dando choca los 5 a toda la gente que está ahí, por ejemplo. Y acá vemos que levanta una olla, la lava un poquito, abre la canilla, ¿no? Y acá, bueno, guarda las sillas, ¿no? Se pueden imaginar que también en un futuro podríamos tener un robot que le decimos, bueno, limpia toda esta habitación en un shopping, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver que abre una alacena, guarda una olla pesada y, bueno, acá lo podemos ver otra vez en el loop. El equipo que hizo esto fueron 3 personas nada más. Impresionante. O sea, se pueden imaginar que esto, que lo hizo Stanford, lo agarra, no sé, una empresa gigante, como puede ser Tesla, que tenga un equipo de 150 personas que quiera hacer esto, o Volkswagen, o BMW, o etcétera, que quiera hacer realmente un robot de este tipo, agarra un equipo de más de 3 personas y se pueden imaginar cuál es el tipo de avance que podríamos lograr
en un tiempo bastante corto, ¿no? Acá pueden ver lo que les estaba contando. Esta es la velocidad a la que se mueve. Acá lo pueden ver en tiempo real, ¿no? Muy lento, ¿no? La velocidad que se mueve. Pero todas estas cosas que vemos acá son de forma autónoma, ¿no? Acá lo que pueden ver es la parte de teleoperación. Y uno diría, bueno, pero ¿para qué me sirve una demo de teleoperación? Ahora lo van a ver porque hay uno que se mete en el baño y es impresionante. A ver si está esta. ¿No? O sea, tenemos a la persona atrás. Acá haciendo, me parece que era este. No, este, el del baño, ¿no? Entonces, uno podría ver esto y piensa, bueno, la verdad, ¿para qué? ¿Para qué molestarse en hacer esto? ¿No? O sea, si para eso limpiar el vidrio vos. Lo que están demostrando acá es básicamente esta habilidad que estábamos hablando de la dexteridad, ¿no? ¿Qué tan complejas son las tareas que se pueden hacer con estos brazos robóticos, ¿no? Y también acuérdense que lo que estamos haciendo acá es, básicamente le estamos dando data de entrenamiento al robot, ¿no? O sea, cuando se fijan, todas estas actividades tuvieron 50 ejemplos cada uno. O sea, llamar al ascensor, 50 veces lo hicieron, alguien lo hizo trayéndolo de atrás, ¿no? Abrir esta alacena, lo hicieron 50 veces y el robot aprendió a hacerlo de forma autónoma. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Limpiar el baño, por ejemplo, teleoperado, pero 50 veces se hace y lo puede llegar a aprender, ¿no? También acá una cosa que hicieron, me pareció bastante bueno, es que dijeron, bueno, para que la gente no se preocupe de que un robot va a venir y les va les va a sacar el trabajo, básicamente les vamos a mostrar un poco dónde estamos con la tecnología. Bueno, ¿no? Esto también es importante saber que cuando se hace una investigación como esto, ¿no? Las cosas fallan, no es que funciona todo perfecto. Lo pueden ver los errores que se empiezan a tener, ¿no? Si se acuerdan para atrás, que teníamos acá, ¿no? Que decía, el robot aprendió a corregir por sí mismo los errores, ¿no? Entonces, si volvemos para acá el robot no está aprendiendo, no va a corregir sus errores. Tenemos a una persona atrás que viene y lo arregla, ¿no? Así que se pueden imaginar, acá le erró completamente el plato. Se pueden imaginar lo que es todo el camino que falta todavía para esto. Bueno, una cosa que me gustó bastante es que este grupo de investigación también pone los planos y un tutorial básicamente de cómo es que lo armaron y con el precio de todo lo que hicieron, ¿no? Así que si hacemos la cuentita, ¿cuánto nos sale esto si quisiéramos tener el mismo robot y un vuelto que son $32.000 simplemente? Acá podemos ver las piezas que se usaron, podemos ver los modelos 3D de las piezas, acá podemos ver un tutorial paso a paso de cómo hacerlo, ¿no? Acá tenemos los archivos CAD. Es impresionante que nos estén dando todo esto. Es una fantasía del open source, todo esto. O sea, si quisiéramos hacerlo, tenemos el precio, o sea, obviamente es carísimo, ¿no? Es la parte robótica, es la más cara, la tenemos acá. Pero después tenemos toda la parte mecánica de lo que se pueda generar. ¿Por qué digo todo esto? Porque en otra vida yo era un ingeniero mecánico, así que leer estas cosas me encantan. Acá podemos ver el paper, también se los dejo. Todos los links están en el chat y en el artículo, en la descripción del video, perdón, y en el artículo lo van a ver acá abajo. Todas las cosas que estuvimos hablando hoy. Y acá en el paper les explica un poquito más cómo es que funciona toda la parte de la teleoperación y la parte de donde lo tenemos acá, ¿no? Nos explica bien cuáles son las acciones y la interacción que tenemos con el ambiente. Pareció muy interesante. Finalmente, lo último que me gustaría comentarles es, estuvimos hablando de Google al principio, estuvimos hablando de Stanford, de Tesla, etc. Lo que nos está faltando es Google DeepMind. Y lo que acaba de sacar hoy, justo, lo que acaba de sacar es básicamente esto, que es, si se acuerdan, teníamos acá al principio, ¿no? Este tipo de robots. Bueno, ahora lo que tenemos acá es un robot que la forma en la que está interactuando es básicamente con otros robots y con el ambiente, usando modelos que incorporan lenguaje, visión y acciones,
que es muy interesante. Entonces acá pueden ver que tenemos una parte de exploración donde el modelo solo mapea el ambiente y se fija cuáles son los objetos que están a su alcance. Después, un modelo de lenguaje genera una tarea que quiere hacer. Entonces, acá podemos ver, dice, bueno, estoy viendo una mesa con una esponja y un trapo, básicamente, ¿no? Los objetos que detecté son jabón, un pañuelo, algo de comer, un trapo, una esponja, etc. Y un modelo de lenguaje genera tareas que se tienen que hacer. Entonces, tarea número 1, limpiar la mesa con la esponja. Tarea 2, agarrar la comida y ponerla encima de la mesa. Agarrar el pañuelo o la servilleta y ponerla también en la mesa y abrir la paquete de papas fritas, por ejemplo. Para hacer el primer paso, ¿no? Que es limpiarlo con una esponja, nos dice, mira, esto solamente lo puede hacer un teleoperador, así que necesito un humano para que haga esto. El paso 2 lo puede completar el robot, el paso 3 lo puede completar el robot, y el paso 4 no es posible porque necesito 2 brazos para abrir el paquete de papas fritas, ¿no? Entonces, acá dice selecciona la tarea que sea posible para AutoRT, que es el nombre de este algoritmo que crearon. Y por ejemplo, en este caso, nos dice, bueno, limpia la mesa con la esponja. Y acá lo que estamos haciendo es colección de data. ¿Por qué? Porque tenemos a una persona que lo está teleoperando el robot para limpiar todo esto. Entonces, cuando hacemos eso, estamos coleccionando data de entrenamiento. Y ahí repetimos el proceso, etc. ¿No? Y acá pueden ver cómo, lo ven un poquito mejor acá, pueden ver el video, de cómo va interactuando y con el ambiente, ¿no? Y lo vemos ahí como aprendiendo. Es una escuela de robots, lo que estamos viendo acá. Lo interesante de todo esto es que básicamente lo que están tratando de hacer es que los humanos hagan el 33% de las tareas, ¿no? Más o menos, que no hagan todo, que hagan una parte, pero que esa parte sirva para que los robots vayan aprendiendo. Y finalmente, lo que me resultó interesante es que cuando estuvieron cuando estuvieron pensando en esto de los modelos de lenguaje, porque acá, fíjense, si nos vemos para atrás, acá está generando tareas que quiere que haga el robot. Una de esas tareas podría ser, bueno, agarrar ese cuchillo que tenemos ahí, claváselo a tal persona. Entonces, tenemos que evitar que las tareas que se generen vayan en contra de distintas cosas que nosotros definimos como seguras, por ejemplo. Entonces, la forma en la que hacen eso es, obviamente, usando las 3 leyes de Asimov, por ejemplo. Así que esto no se la podemos meter en este momento a la fuerza a los robots, pero lo que sí podemos hacer es meterlo dentro de la prompt que usamos para hablar con estos robots, ¿no? Entonces, lo que le estamos diciendo es reglas fundacionales. Un robot no debe lastimar a un ser humano, reglas de seguridad. El robot no tiene que intentar hacer tareas que involucren humanos, animales o cosas que estén vivas. El robot no tiene que interactuar con objetos que sean filosos, como un cuchillo. Y después otras reglas, por ejemplo, que tengan que ver con la constitución física que tenga ese robot. En este caso, dice, el robot tiene un solo brazo, entonces no puede realizar tareas que requieran 2 brazos. Por ejemplo, no puede abrir una botella, ¿no? Entonces, si nos vamos para atrás, y acá ven las tareas, pueden ver que dice, la número 4 no es posible, porque requiere 2 brazos, ¿no? Bueno, y ahí ven cómo en este momento el modelo empieza a interactuar con el ambiente y empieza a aprender. Ahora, lo que sí es distinto en este caso es, vemos un modelo que interactúa muy bien con la voz, con la imagen, etcétera, con el ambiente, con las acciones, con la planificación, pero pueden ver que la parte de la dexteridad de la mano, cómo se mueve, es muy mala, ¿no? Volvemos otra vez a esto, el robot de Tesla. Y acá es donde vemos a las empresas, ¿no? Algunas empresas mejor que otras, ¿no? Y es donde, bueno, se verá quién es la que gana. Así como tenemos GPT-4 por arriba del resto, ¿cuál será el robot en 2024 que esté por arriba de los demás? Y acá pueden ver básicamente cómo se mueve el Tesla Optimus, ¿no? Comparemos esto, cómo mueve las manos, este robot y las cosas que puede hacer. Por ejemplo, acá agarrando un huevo, ¿no?
comparado con esto que es lo mejor que puede hacer al día de hoy Google DeepMind, ¿no? Agarrar un paquete de papa frita con una mano de gancho, ¿no? Pero nos da una idea de qué es lo que tenemos. Acá pueden ver, dándole forma al futuro de la robótica de avanzada. Bueno, con eso les quiero agradecer por estar del otro lado. Hoy fue un video que es un poquito distinto y quería hablar un poquito de robots también, que es algo que a mí me encanta. Y me quería poner un poquito al día con todo esto y darles un panorama de qué es lo que están haciendo las empresas las empresas comerciales, las universidades y también el open source. Así que espero que les sirva todo esto y les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.